Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El predicador, reverendo Gerald Lee, antes de creer en el Señor, sufrió por 7 años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Manmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Gerald Lee ha asumido el liderazgo para difundir el evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Manmin cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el reverendo Gerald Lee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Dondequiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo, público televidente y miembros de las miles de iglesias que están presenciando este servicio a través del satélite, por internet, por la televisión o que lo están escuchando por cintas de audio o por la radio en el mundo entero. Esta es la prédica número 4 de la serie Los 10 Mandamientos y hoy hablaremos del cuarto mandamiento. El pasaje de hoy lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 8, que cita: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Preste atención, hermano. Repito la cita. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Las dos cosas más elementales en nuestra vida cristiana, luego de aceptar a Jesucristo, son guardar todo el día domingo santo para el Señor y dar el diezmo completo.
Dar el diezmo y la ofrenda completos es un acto de fe por el que reconocemos la soberanía de Dios sobre todas las cosas materiales, mientras que consagrar el día de reposo o el día domingo para el Señor es otro acto también de fe por el que reconocemos la soberanía espiritual de Dios. Si cumple con estas dos condiciones y reconoce el señorío de Dios tanto sobre las cosas materiales como sobre las espirituales, entonces Dios lo protegerá toda la semana y no le acontecerá ningún accidente, problema ni dificultad. Esto es, si camina en la luz y vive de acuerdo a la verdad. Como ha mostrado con hechos que es hijo de Dios al dedicar todo el día domingo al Señor y dar el diezmo completo, Dios lo podrá proteger. Por ello, debemos entender lo importante que es en nuestra vida cristiana obedecer el mandamiento que nos manda consagrar todo el día domingo para el Señor. Por cierto, la mayoría de ustedes ya sabe la importancia de guardar el día de reposo, es decir, el día domingo para el Señor, y de hacerlo en forma correcta. Sin embargo, aun cuando pueda creer que está dedicando todo el día domingo al Señor, espero que grabe en su corazón una vez más el significado espiritual de guardar completamente el día de reposo para el Señor. Y si no lo ha estado haciendo correctamente, es mi deseo que a partir de ahora lo pueda hacer y así será protegido y bendecido por Dios. Hermanos, inmediatamente después que acepté al Señor, asistí al primer servicio el día miércoles. Desde entonces, nunca he dejado de guardar, es decir, dedicar el día domingo al Señor. Asimismo, desde que aprendí acerca del diezmo, nunca he dejado de diezmar. Siempre he dado el 20 o el 30% de mis ingresos como diezmo. Estimado público, definamos primero qué entendemos por el día de reposo. Es un día para dedicarlo al descanso en el Señor. El origen del día de reposo lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Dios creó en 6 días los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos, y asimismo formó al hombre. Y el séptimo día, dice la Escritura, reposó. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 cita: fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios creó todo en 6 días, y el séptimo día descansó. Por eso, Dios ha bendecido ese día y lo ha hecho santo para que todos nosotros hallemos también el verdadero reposo en él. No obstante, guardar este día de reposo no solo significa dejar de trabajar, quiere decir también que en ese día nuestro corazón no debe enfocarse en las cosas del mundo y debemos consagrar todo nuestro corazón por completo a Dios. Así reconoceremos la soberanía de Dios como creador. Ezequiel capítulo 20, versículo 11 al 12 menciona al respecto: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Es decir, dedicar el día domingo al Señor es la evidencia que somos pueblo de Dios, que lo respetamos y tenemos temor de Él.
Como ya les expliqué anteriormente, esa es la razón por la cual los hijos de Dios que consagran el día de reposo, es decir, dedican el día domingo al Señor, estarán protegidos de todo accidente y desgracia. Incluso si tiene un accidente por alguna imprudencia, Dios hará que todas las cosas obren para bien y lo protegerá. Todos ustedes ya han vivido experiencias como esta. Guardar el día de reposo, esto es, asistir al culto el domingo, es un mandato de Dios y es la evidencia que usted forma parte de su pueblo. Aun si el diablo y Satanás quisieran acusarlo, Dios los protegería. Sin embargo, en ocasiones Dios no lo podrá hacer aun cuando usted crea que está guardando el día del Señor. Esto es, cuando asiste al servicio el domingo y aparenta consagrar todo ese día para Dios. No obstante, ante Dios usted no lo ha hecho correctamente. Por ejemplo, hay quienes vienen a la iglesia, se sientan e inmediatamente se quedan dormidos. Esas personas generalmente están pensando en otras cosas. En este caso, no están ofreciendo a Dios un servicio de adoración correcto y agradable. Hermano, usted tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Sin embargo, algunos tienen su mente y sus pensamientos en las cosas del mundo. Solo su cuerpo está sentado en la iglesia. Por supuesto, si a usted no le es fácil concentrarse en el mensaje debido a que es un nuevo creyente y tiene una fe débil, o si se queda un instante adormilado debido al cansancio, Dios tendrá misericordia teniendo en cuenta la medida de fe de cada uno. No obstante, si los que supuestamente tienen un buen nivel de fe, pero habitualmente se quedan dormidos o están divagando en sus pensamientos, eso será como faltarle el respeto a Dios y estará levantando un muro o barrera de pecado entre Dios y usted. Por ello, Dios no lo podrá proteger. Ahora bien, si usted realmente dedica con fe todo el día domingo al Señor, podrá obedecer los otros mandamientos de Dios. Así que, si se supone que está en el tercer nivel de fe y comete las obras de la carne que solo harían los que se encuentran en el primer nivel de fe, aun si asiste al culto del domingo, eso no será consagrar el día de reposo al Señor de todo corazón. Tan solo será un acto meramente formal. Por eso, Dios tendrá que alejar su rostro y no podrá impedir que Satanás toque su vida, excepto en estos casos muy concretos, si básicamente dedica todo el día de reposo al Señor y da su diezmo completo, Dios lo protegerá toda la semana. La mayoría de nuestros hermanos son testigos que han experimentado esta clase de bendición en sus vidas. Hermanos en Cristo y querido público, en el tiempo del Antiguo Testamento, el día de reposo era en realidad el día sábado. Incluso hoy en día, los judíos aún consideran el sábado como el día de reposo. Sin embargo, nosotros, los que creemos en Jesucristo y somos salvos por fe, guardamos y consagramos el domingo como el día de reposo y lo llamamos también el día del Señor. Ahora bien, ¿por qué cambió el día de reposo de sábado a domingo? Es porque el domingo es el día en el que realmente puede tener descanso en Jesucristo. ¿Qué significa tener verdadero descanso y paz en Jesucristo? Se los explico. Desde Adán, el hombre se convirtió en pecador y no tuvo verdadero descanso. Se volvieron esclavos del diablo y de Satanás, el gobernante del pecado. Tuvieron que pasar por pruebas y dificultades y tuvieron que sobrellevar el peso del pecado. Por eso, Dios envió a su único Hijo Jesús para redimirnos de nuestros pecados y para que tengamos verdadero descanso. Jesús murió en la cruz llevando el pecado de toda la humanidad, pero al tercer día resucitó y rompió la autoridad de la muerte. Ahora,
Los que creen en este hecho son perdonados de sus pecados y estarán unidos con el Señor resucitado a fin de participar en la esperanza de la resurrección. Se liberaron de la carga del pecado y su corazón halló el verdadero descanso, así como la esperanza de disfrutar del descanso eterno en el reino celestial. Y el domingo es el día en el que Dios nos dio esperanza, verdadero descanso y la alegría de estas buenas nuevas a la humanidad que estaba muerta en sus delitos y pecados. Hermanos, Jesús murió en la cruz el viernes y resucitó al tercer día, es decir, un día después del sábado, esto es, muy temprano en la mañana del domingo. Debido a que el domingo es el día en que nuestro Señor cumplió la providencia de la salvación y nos dio el verdadero y eterno descanso, nosotros, los que somos salvos por fe en Jesucristo, guardamos el domingo como el día de reposo. Querido público, la razón por la cual Dios santificó el día de reposo, es decir, el domingo, e hizo que el hombre lo respetara, es para que pudiera recordar este principio o ley espiritual, aun cuando estuviera atravesando por dificultades durante su cultivo en este mundo. Dios nos recuerda que Él es el Señor de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que hay en ellos, así como del ser humano. Él nos ha dado la esperanza y la seguridad del descanso eterno, en lugar que cifremos nuestras expectativas en las cosas pasajeras y materiales de este mundo. Hermanos, el tiempo del Antiguo Testamento, que es la sombra de lo que iba a venir, ya ha pasado, y Jesucristo, el Verbo encarnado, vino a nosotros y nos ha dado verdadero descanso. En Mateo capítulo 12, versículo 8, Jesús nos dijo: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora bien, ¿qué cosa significa Señor del día de reposo? Quiere decir que como Jesús en su origen es uno con Dios, Él también estableció y es Señor del día de reposo. Y siendo Jesús ahora Señor, da verdadero reposo a toda alma. Por eso es indiscutible e innegable que el domingo es el día de reposo, porque en ese día el Señor resucitó y nos dio verdadero descanso. Juan capítulo 1, versículo 17 cita al respecto: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Mateo capítulo 5, versículo 17 añade: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Repito la cita: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Después que nuestro Señor cumplió la ley con amor, debemos guardar o consagrar el domingo como día de reposo. Así podremos disfrutar de las bendiciones de Dios por dedicar un día completo al reposo en el Señor. Los discípulos del Señor sabían el significado espiritual de esto, y por ello llamaron al día de la resurrección de Jesucristo el día del Señor, y lo consagraron como el verdadero día de reposo. Sobre este particular, Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 señala: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En este pasaje, Juan se está refiriendo al domingo como el día del Señor, es decir, el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Además, la primera parte de Hechos capítulo 20, versículo 7 menciona: el primer día de la semana, que es el primer día luego del sábado, es decir, el día del Señor o el día domingo, continúa la Escritura,
reunidos los discípulos para partir el pan. Aquí pan se refiere a la palabra de Dios. Prosigue el versículo. Pablo les enseñaba. El pasaje nos dice que el domingo los discípulos se reunían para escuchar la prédica del apóstol Pablo y para compartir la palabra, y así sus almas podían tener verdadero descanso. Y Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2 agrega, cada primer día de la semana. A ver, una pregunta, ¿cuál es el primer día de la semana? Sí, es el día domingo. Continúa el pasaje. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Podemos ver que incluso se daba ofrendas en el día del Señor. Hermanos y hermanas en Cristo, los que no entienden el verdadero significado del día de reposo aún tienden a dar una mayor importancia al Antiguo Testamento y guardan el día domingo como día de reposo. No obstante, incluso en el Antiguo Testamento ya se presagiaba que el domingo iba a ser el día de reposo. Les cuento algo. Inmediatamente después de la inauguración de nuestra iglesia, algunos hermanos me preguntaron, reverendo, ¿por qué siempre dice que el primer día de la semana es el domingo y no el lunes? Para estos hermanos el primer día de la semana debía ser el lunes y no el domingo. Sin embargo, yo me guío por lo que dice la Biblia. Además, incluso los calendarios se hacen en base al año del nacimiento de Jesús. Sí, el calendario fue hecho en función de la fecha de nacimiento de nuestro Señor y también tiene el domingo como el primer día de la semana. Si nos fijamos en el calendario, podrá ver que primero viene el domingo, luego el lunes, el martes y así sucesivamente. El domingo es el primer día de la semana. La Biblia también lo señala. Por eso digo que el domingo es el primer día de la semana. Volviendo a la prédica, Levítico capítulo 23, versículo 10 al 12, cita, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Es decir, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán y tuvieron descanso, el día para ofrecer el sacrificio de los primeros frutos era el domingo, es decir, el día siguiente al día de reposo de ese entonces, esto es, del sábado. El primer fruto aquí simboliza a nuestro Señor, que es el primer fruto de la resurrección. Además, un cordero de 1 año sin defecto simboliza a Jesucristo, quien es espiritualmente el Cordero de Dios. Por lo tanto, este versículo muestra que nuestro Señor, quien fue enviado como sacrificio expiatorio, sería el primer fruto de la resurrección y daría a todos los que creyeran en Él la resurrección y el verdadero descanso. Querido público y estimados hermanos, ahora bien, ¿cómo podemos guardar o consagrar santo todo el día domingo del Señor? Éxodo capítulo 20, versículo 9 y 10 nos dice sobre este punto: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Dios le está diciendo a su pueblo que en ese día no solo ellos, sino también sus siervos, su ganado o incluso cualquier huésped o extranjero que estuviera en sus casas no debería trabajar, ni siquiera podían encender el fuego. Por eso, los judíos consideraban el cocinar, cargar cualquier cosa pesada o recorrer una distancia larga como algo que violaba el día de reposo. Por supuesto, no podían efectuar ninguna transacción comercial en ese día, es decir, no podían comprar ni vender. No obstante, el verdadero descanso que Dios quiere dar a su pueblo no solo se limita a dejar de trabajar por un día. Por ejemplo, cuando la gente del mundo no va a trabajar el día domingo, pero sale de paseo o se queda en sus casas para descansar o van a algún tipo de entretenimiento o diversión, eso no es descanso en el sentido espiritual. Eso es solo descanso físico. El descanso físico no puede darnos verdadera vida. Por ello, Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14 menciona: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, es decir, si no se distrae con ningún tipo de entretenimiento mundano, continúa el pasaje, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, lo podrás llamar delicia y glorioso solo si lo guarda. Prosigue la escritura, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. En el día domingo no deberá hablar de asuntos personales ni de negocios. No deberá discutir ni decir palabras duras, bruscas ni malintencionadas. Deberá hablar de la palabra. Finaliza el versículo: y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Como ya se dijo, el verdadero descanso espiritual es consagrar el domingo como día santo para Dios y gozarse en su palabra. Para ello, en este día no deberá hacer ninguna labor o trabajo secular, sino solo ir a la iglesia para adorar a Dios en espíritu y en verdad, y tener comunión con otros hermanos. De lunes a sábado deberá trabajar con diligencia y ser fiel en toda la casa de Dios, pero el día domingo deberá dedicarlo totalmente a Dios. Entonces podrá gozar de verdadera paz y felicidad en Dios, y su fe espiritual crecerá. A través de las prédicas llegarán a entender el corazón y la voluntad de Dios, y mientras todos alaban unánimes a Dios, serán llenos del Espíritu Santo. Les comparto algo. Algunos de los que colaboran voluntariamente los días domingos en la iglesia se esfuerzan más cuando sirven aquí en el templo que cuando trabajan los días de semana en su labor secular. En especial me refiero a los maestros de la escuela dominical y a los grupos de trabajo voluntario que prestan servicio en la iglesia desde la mañana hasta la tarde. Después de esforzarse todo el día sirviendo al reino de Dios, se quedan hasta tarde para asistir a la reunión de oración de Daniel. En un sentido físico, diríamos que no han descansado. En realidad, la mayoría de ustedes trabajan muy duro los domingos. Sin embargo, no importa los cansados que se encuentren, si adoran en espíritu y en verdad y sirven voluntariamente en la iglesia, su espíritu disfrutará de verdadera paz y descanso en Dios. Para su información, cuando ayune, sería mejor que no lo hiciera los domingos. Por supuesto, si está ayunando por un periodo largo, también tendrá que ayunar los domingos. Ahora bien, no estoy diciendo que esté mal ayunar el día domingo, pero de ser posible,
sería mejor que ayunara entre los días de semana, es decir, de lunes a sábado y no el domingo. La idea es que venga al servicio dominical a adorar con gozo y alegría y a tener compañerismo con otros creyentes. Hermanos, los que respetan el día de reposo no sufrirán accidentes. No obstante, hay quienes, aun siendo miembros de la iglesia, no guardan el día del Señor y tienen accidentes. Además, hoy en día, en muchas iglesias, los creyentes solo asisten a un servicio el domingo y luego vuelven a trabajar en sus tiendas o haciendo taxi u otra labor. Me siento muy triste por ellos. Escuchen bien esto. Nuestro Señor claramente dijo que Él no había venido para abolir la ley, sino para cumplirla. La ley del Antiguo Testamento no ha variado en el Nuevo Testamento, más bien se ha perfeccionado. Dios dice que usted va a morir si no guarda el día domingo para el Señor. Me pregunto entonces, ¿cómo pueden algunos salir de la iglesia e ir a trabajar, hacer transacciones de negocios, conducir sus taxis, etcétera, para ganar más dinero en el día domingo? Sin embargo, las iglesias de hoy en día dejan que sus miembros actúen de esa manera. Los mismos pastores están viendo que sus ovejas están yendo por el camino de la muerte y no hacen nada al respecto. Les comparto algo. Hace mucho tiempo, cuando predicaba en campañas o servicios de avivamiento, los pastores me hacían esta pregunta: Reverendo, si obliga a los hermanos a no trabajar el domingo o a cerrar sus tiendas, ¿cree usted que se quedarían en la iglesia? Y ellos mismos me respondían: no, todos se irían. Es decir, estos pastores me decían que estaban de acuerdo con enseñar este principio a sus miembros, pero no podían hacerlo por temor. Esto no tiene ningún sentido. ¿Cómo pueden ver que su rebaño está yendo al infierno y no hacer nada? La Biblia, concluyente y tajantemente, nos dice que comprar y vender y no dedicar todo el día domingo o el día de reposo al Señor es pecado, y eso le va a traer dificultades. Pero no me malentienda, no es Dios quien le causará esos problemas. Como no está guardando el día de reposo, estará violando la ley de Dios, y esta es una de las leyes más importantes en los 10 mandamientos. Por ello, Dios no podrá protegerlo, y el diablo y Satanás tocarán sus finanzas y sus vidas. Esto es lo que quiere decir cuando se menciona que Dios permitirá pruebas y dificultades. Escuche bien esto. Dios jamás actúa con maldad. Todo lo que hace, lo hace por amor, de acuerdo a su justicia y a sus leyes espirituales. Es lo mismo hoy en día. Incluso si usted no trabaja el día domingo y no tiene ingresos en ese día, eso no significa que va a perder un día de jornal o de trabajo. Tampoco quiere decir que ganará más dinero solo porque va a trabajar el día domingo. Si usted consagra el día domingo para el Señor y trabaja solo 6 días a la semana, el Dios Todopoderoso le dará una ganancia equivalente a los 7 días de trabajo o incluso más. Por el contrario, si no guarda el día del Señor y trabaja los 7 días, es posible que sus ingresos aparentemente se incrementen un poco más. No obstante, si Dios no lo protege, sufrirá pérdidas inesperadas debido a accidentes o enfermedades, y al final el gasto será mayor que sus ingresos. O bien le robarán mercadería o dinero, o lo más probable es que se enferme y tenga que gastar mucho dinero en atención médica y medicinas. Entonces se dará cuenta que ha perdido más de lo que ha ganado por no guardar el día domingo para el Señor, y a pesar que trabaje más, no le beneficiará
en lo absoluto, o bien sus ingresos no serán tan buenos durante la semana. Les cuento algo a forma de testimonio. Hace mucho tiempo administraba una tienda de venta y alquiler de libros y desde un principio guardé estrictamente el día domingo para el Señor. Mucha gente venía a alquilar libros, sobre todo los sábados, para leerlos el día domingo y por lo general los devolvían el domingo porque es un día no laborable. Algunos querían devolver y sacar otro libro más el domingo. Sin embargo, les decíamos a los clientes que no aceptaríamos ninguna devolución el domingo. Siempre le decíamos que trajeran los libros de vuelta el sábado o el lunes. No obstante, no faltaban algunos olvidadizos que venían a devolver el libro el día domingo. En esa época vivíamos dentro de la tienda y solo había una puerta que comunicaba con el interior de la casa. Teníamos que salir y entrar por la puerta de la tienda. En ese momento, los clientes venían a devolver los libros y a pedir más. Les decíamos, hoy es domingo y no podemos aceptar ninguna devolución. Por favor, llévense los libros de vuelta a casa. Como ya se los habíamos dicho antes, algunos no tenían problema. No obstante, había algunos otros que nos decían que estaban en camino a otro lugar. Por eso no podían volver a su casa y nos pedían que recibiéramos los libros. Sin embargo, no lo hacíamos, solo insistíamos en que se llevaran los libros. Como algunos no podían llevárselos porque iban a otro lugar, dejaban los libros en la calle, fuera de la tienda. Aún así, repito, no los recibíamos. Tal vez se pregunte, ¿qué pasaba con los libros que dejaban en plena calle? Pues simplemente se quedaban allí todo el día y cualquiera que pasaba se los podía llevar. Los libros sencillamente desaparecían. Los clientes decían que los habían devuelto. Aun cuando teníamos que asumir ese costo o pérdida, guardábamos estrictamente el día domingo para Dios. Pregúntese entonces, ¿cómo Dios no podría bendecirnos? Hermano, Dios estará complacido si guarda el día de reposo, no solo por temor u obligación, sino de todo corazón. No debe pensar que consagrar el día domingo sea una pérdida de tiempo o que va a dejar de ganar dinero ese día. Usted se deleitará en el hecho mismo que ha dedicado todo el día de reposo con un corazón sincero a Dios y que con ello ha complacido a su Padre Celestial. Se alegrará y dará gracias por el hecho mismo de tener fe y haberlo demostrado delante de Dios. Querido público y estimados hermanos, si no guarda el día de reposo solo por ganar algo de dinero, entonces Dios no podrá confiar en usted y aun cuando trabaje más, no le beneficiará en lo absoluto. Y no solo será eso, sino también ignorará a sabiendas la soberanía de Dios al violar el día domingo, por lo que también se alejará del camino de la salvación. Por eso, Dios estableció en los 10 mandamientos que debemos guardar el día de reposo, es decir, consagrar el día domingo para Él. En el capítulo 15 de Deuteronomio podemos ver lo que le pasó a alguien que trabajó en el día de reposo. Fue apedreado hasta morir. Dios había decretado que los que trabajaban en el día de reposo fueran lapidados hasta morir. Al establecer este tipo de pena tan severa, el pueblo podría entonces entender la importancia de respetar el día de reposo y no violar ese mandato para no morir. Por eso, algunos de sus familiares sufren accidentes de tránsito y otros tipos de percances debido a que no guardan el día domingo para el Señor. Además, como Dios no los puede proteger, también podrán contraer enfermedades. Si consagra el día de reposo para el Señor, estará sano, pero si no lo hace, aunque sea miembro de la iglesia, podrá contraer alguna enfermedad e incluso una dolencia terminal. Y además
permanentemente sufrirá percances y accidentes y no le irá bien en sus negocios. Realmente siento pena por esos hermanos. Ahora bien, tal vez en ciertas ocasiones en su vida cristiana no pueda discernir cómo debe guardar el día de reposo para el Señor. Por ejemplo, tal vez se pregunte, ¿los soldados o policías deben trabajar los días domingos? O, si un pariente no cristiano o un nuevo creyente se casa el día domingo, ¿debo ir a la boda y dejar de asistir al culto dominical? Además, si no hay comida preparada para los miembros del coro, de la alabanza o para los voluntarios que prestan servicio en la iglesia, ¿estará bien salir y comprar comida para ellos? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que se hacen. Hablaremos de estos casos en la próxima prédica. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Adán, el antepasado de la humanidad, pecó al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por ello tuvo que recibir la paga del pecado, que es la muerte, y así su espíritu murió. Sus descendientes, quienes también nacieron con el espíritu muerto, estuvieron condenados a seguir por la senda de la perdición y la muerte. Sin embargo, Jesús tomó la cruz para salvarnos de la muerte eterna, rompió la autoridad que tenía la muerte y resucitó. Así que los que aceptan al Señor y reciben el Espíritu Santo, su espíritu muerto volverá a nacer. Esta es la resurrección espiritual. Cuando el Señor vuelva en el aire, los que estén dormidos en las tumbas resucitarán, y aquellos que estén vivos se transformarán y tendrán un cuerpo inmortal y resucitado, y serán arrebatados en el aire. Hermanos, deben creer todo lo que está escrito en la Biblia. Espero que también crean lo que la Biblia dice cuando menciona que nuestro cuerpo cambiará a un cuerpo espiritual y seremos llevados en el aire junto al Señor. Esa es la resurrección física. Después que tenga lugar ambas resurrecciones, esto es, la espiritual y la física, pasaremos la vida eterna en el reino celestial. Compartiremos un inconmensurable amor con nuestro amado Señor y disfrutaremos de alegría y felicidad eterna. Y ya no habrá más lágrimas, dolor ni aflicciones. Este es el verdadero descanso que Dios desea darnos. Por tanto, a fin de obtener este eterno descanso y la verdadera vida, tenemos que guardar santo todo el día domingo para el Señor, y así Dios podrá protegernos en este mundo de accidentes y problemas. Incluso si por error se ve envuelto en alguna dificultad, Dios le protegerá y obrará para su bien. Una pregunta: ¿no le parece que debería estar agradecido por eso? Alguien diga amén. Esta es la gran bendición prometida para los que guardan el día domingo santo para el Señor en este mundo y viven por la palabra de Dios. Espero que vengan cada domingo a la iglesia para adorar a Dios, y así su esperanza por la resurrección aumentará y estará lleno de agradecimiento y alegría. Si consagra todo el día domingo santo para el Señor y da el diezmo y la ofrenda en forma correcta, jamás se enfermará. Y aun si contrajera alguna dolencia, ese será el momento cuando deberá mostrar su fe y examinar a ver si está haciendo algo malo o si ha cometido algún pecado. Y si está pecando, Dios no lo podrá proteger. De lo contrario, estará protegido y no se enfermará. Si está enfermo, eso también será por la gracia y el amor de Dios, quien le dará de esa forma la oportunidad para arrepentirse. De lo contrario, Dios siempre lo protegerá de toda enfermedad o germen que pudiera contraer.
Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que cuando en el último día regrese el Señor en el aire, todos puedan entrar en el eterno reposo prometido por nuestro Dios y Padre Celestial. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida. Si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio, y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe, experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas. Que todo dolor, lumbago y jaqueca desaparezcan. Que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos vean. Que los sordos oigan. Que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos. Restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti.
Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me dio un parálisis facial de un lado de todo el cuerpo. Aleluya, praise the Lord. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya, praise the Lord. Aleluya. No podía caminar por 3 años y ahora puede. Now she's standing by herself. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. You can do it. You can do it. Just slightly. Suavemente se le ve. Aleluya. Demuéstrele que en el nombre de Jesús usted ha sido sanada. Pueden verla ahora. Pero ahora estoy ya mejor. Tírelas, por fe, tírelas. Throw away the crutches by faith. Tell him. No puede caminar 5 años. 5 years you couldn't walk. Aleluya. AIDS. ¿Por cuánto tiempo has estado sufriendo del SIDA? 7 años. For 7 years. 7 years. So what happened tonight when you received ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste la oración del Dr. Lee? Gracias a Dios fue sana. I believe I was healed. ¿Quién te sanó? Cristo. Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Bendito Jesús me ha sanado. Una vuelta para que le enfoquen las cámaras. Just turn around by yourself. Try. Mira esta mujer, Aleluya. 6 años en cama. Aleluya. Praise the Lord. Dios la ha levantado de su cama. Gloria a Dios. Aleluya. De chiquita. Since born. From the birth, Diana, 16-year-old girl, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? Aleluya. 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 Rápidamente, para que pueda glorificar el nombre del Señor, sufriendo de osteoporosis. Hace un año. 1 year. Just 1 year. Were you? Por fe, Sí. So would you like to stand up by yourself? levántese para que el pueblo pueda ver. Hallelujah! Praise the Lord! Empújela para que Dios se glorifique. Go in the name of Jesus Christ. Vaya usted mismo empujándola para que las cámaras. Gloria a Dios. Gloria a Dios!